Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar del mundo de los automóviles en China. Eso es, en este vídeo os vamos a ofrecer un repaso lleno de curiosidades sobre el modo en el que se ha desarrollado la industria de la automoción en China y cómo se presenta la situación de cara al futuro con el creciente protagonismo de los coches eléctricos. Y para hacerlo más interesante en el apartado visual, hemos ido a una feria del sector que se está celebrando en nuestra ciudad, en Shaoxing. Para empezar, vamos a ver cómo está el panorama de los coches y marcas más populares del país. Sí, para que nos hagamos una idea, los modelos más vendidos del último año, comenzando por el más exitoso, han sido el Nissan Sylphy, el Volkswagen New La Vida, el Wuling Hongguang, también conocido como Chevrolet Enjoy en la India, el Haval H6 y el Toyota Corolla. Él tiene un Wuling Hongguang que es uno de los coches sin duda más populares de todo el país, o sea, está por todas partes. Y algunos pensaréis, ¿Nissan Sylphy? ¿Volkswagen La Vida? ¿Pero qué modelos son esos? Bueno, pues lo que ocurre es que en China casi todas las marcas extranjeras producen sus modelos de forma conjunta con empresas chinas, que suelen ser empresas estatales, y adaptan sus productos al mercado nacional. Por ejemplo, el modelo de Volkswagen que hemos mencionado antes, al que tenéis aquí y que se llama La Vida, es un nombre español, fue diseñado expresamente para el mercado chino por el grupo Volkswagen y la SAIC Motor Corporation Limited, también conocida como Shanghai Automotive Industry Corporation, que es una empresa estatal de China con la que también han trabajado otras grandes empresas occidentales como General Motors. Los orígenes de la SAIC se remontan a comienzos del siglo XX, con un conjunto de talleres dedicados a la reparación de coches extranjeros. Eso es, pero esta empresa no destacaría realmente hasta 1958, cuando se encargaría de producir el primer coche hecho en Shanghai después de la fundación de la Nueva China. Su nombre era SH760, estaba inspirado en un Mercedes-Benz 220S y se convirtió en el medio de transporte oficial de los funcionarios de nivel medio-alto. No obstante, la empresa estatal número uno por aquel entonces y la que producía los coches para los más altos líderes, incluido el propio Mao, era Yiqi, cuya fábrica museo pude visitar allá por el año 2014 en Changchun, una importante ciudad industrial del noreste de China. Ya que hemos mencionado a Mao, hay una historia bastante curiosa sobre su relación con los coches. Sí, porque al parecer, antes de tomar el control del país, Mao solía pasar revista a sus tropas montado en un jeep estadounidense que no se sabe muy bien cómo acabó en sus manos. Pero según cuentan, cuando Stalin se enteró de ello, se encargó de que le enviasen el espectacular Soviet Regis 115, entre otros modelos que inspirarían a los coches producidos por las empresas estatales de China. Pero volviendo a la actualidad, es obligatorio que las empresas extranjeras se asocien a empresas chinas para poder producir y vender en este país. Pues hasta hace poco sí era necesario, pero por ejemplo en el caso de Tesla, que como muchos sabréis también va a abrir una fábrica en Shanghai, es la primera empresa extranjera de automoción que va a operar de forma independiente en China. Pero en realidad a Tesla se le permite esto porque va a producir dentro de una zona especial de libre comercio. Y la contrapartida es que al vender sus modelos en el país, estos van a estar sujetos a los mismos impuestos que se suelen poner a los coches de importación. ¿Y los chinos no tenemos miedo de que Tesla se haga con el mercado nacional de los coches eléctricos? Pues mucho miedo no parece que tengan, porque aquí hay varias empresas chinas que llevan años ofreciendo alternativas más económicas y con un gran éxito, como por ejemplo BYD, más conocida en China como Biyadi. De hecho, esta compañía de Shenzhen es la número uno del mundo en producción de vehículos eléctricos a baterías e híbridos enchufables. El modelo 100% eléctrico más vendido de Biyadi es el E5, con una autonomía de 300 kilómetros y 160 kilovatios de potencia. Para que nos hagamos una idea, en 2018 se vendieron 44.000 unidades del E5, lo cual quizás no parece demasiado, pero es que es casi el doble de las que se vendieron el año anterior. En cuanto a su precio, cuesta unos 29.000 euros o 33.000 dólares, pero después de las ayudas del gobierno se queda en unos 17.000 euros, 19.000 dólares. Pero aunque esta empresa es la que más coches eléctricos vende, con hasta 5 modelos en el top 10 del país, los que se llevan el primer puesto son los EC de la marca BAIC BJEV, o como se dice en chino, que yo creo que es más fácil de pronunciar y todo.
Como podéis apreciar, se trata de un coche más modesto, con una autonomía de unos 200 kilómetros, 30 kilovatios de potencia, pero por solo 7.500 euros o poco más de $8.000. De hecho, China se está preparando para este tipo de transporte y hay cada vez más lugares en los que puedes cargar tu coche. Sí, por ejemplo, en la mayoría de las áreas de servicio de las autopistas ya hay estaciones de carga y estas también se están instalando en muchas ciudades. Sin embargo, China no solo está apostando por los coches eléctricos, porque estos entran dentro de una categoría más amplia y apoyada por el gobierno, que es la de los automóviles impulsados por nuevas energías o Xinengyuan. Y dentro de esta categoría se incluye a los vehículos híbridos que combinan un motor de combustión con otro eléctrico y los de celdas combustibles como las de hidrógeno. Es más, el número 3 de los más vendidos en nuevas energías es un híbrido de la marca Biyadi. Este modelo se llama Qin Pro DM. Tiene un consumo de solo 1 litro de gasolina por cada 100 kilómetros y permite elegir entre los modos combustión híbrido o batería. Además, aunque no se puede decir que sea un coche barato, al costar unos 150.000 yuanes, es una opción asequible para millones de familias. De todos modos, como habréis podido ver en otros vídeos del canal, en China está pasando una cosa bastante curiosa y es que mucha gente está comprando pequeños coches o triciclos eléctricos porque resultan mucho más económicos y más cómodos para la ciudad. Y no está nada claro si este es un fenómeno pasajero, si es algo que desaparecerá cuando mejoren las condiciones económicas y la mayoría pueda permitirse un coche del tamaño y las prestaciones convencionales, o si estos vehículos han venido para quedarse. Yo me inclino por la segunda opción, porque de hecho muchas empresas de paquetería o de suministros ya están utilizando estos vehículos porque son mucho más eficientes y ágiles para este tipo de trabajos. ¡El gallo! No podía faltar. Además, están las motos y los patinetes eléctricos, que son súper populares en China, aunque de ellos nos podemos encargar en otro vídeo. También hay cada vez más autobuses y taxis eléctricos, aparte de otras soluciones más ecológicas. Pero en estos momentos, el coche es un símbolo de estatus muy importante para la mayoría de familias chinas, y por eso es necesario desarrollar modelos más sostenibles. Porque igual que ocurre en Occidente, en China es muy difícil que de pronto todo el mundo diga no al coche y se pase al transporte público o a la bicicleta. Aunque hasta hace no mucho tiempo, la bici era el medio de transporte número 1 de los chinos. Bueno, y ahora llega el momento de preguntarse, ¿cómo es posible que China, que sigue siendo un país en desarrollo, se haya convertido tan rápidamente en una potencia de las alternativas a los coches de combustión? ¿Podría ser porque no tiene tantas reservas de petróleo y no quiere depender de ese recurso tan volátil? ¿Es una jugada para aprovechar la falta de innovación de muchas marcas occidentales y comerse el incipiente mercado mundial de los vehículos eléctricos? Pues yo pienso que las empresas chinas del sector lo van a tener bastante difícil para exportar sus modelos eléctricos o híbridos a Europa o a los Estados Unidos. Y no porque les falte calidad, sino principalmente por la tendencia proteccionista y anti-China que se está extendiendo por muchos países desarrollados. Ahora bien, si realmente queremos dejar atrás los coches de combustión y disminuir las emisiones, quizás no sería tan mala idea abrir las puertas a algunos modelos chinos, aunque sea poniéndoles unos buenos impuestos, para que así las empresas europeas y americanas se pongan un poco más serias con el tema, que ya va siendo hora, digo yo. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué coche chino os ha gustado más? ¿Creéis que China puede liderar la transición a los automóviles eléctricos? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, los cuales implican mucho trabajo entre investigación, grabación y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, como sabréis los que lleváis más tiempo con nosotros, hace un par de años la madre de Lele le compró un coche a gasolina y la verdad es que yo protesté bastante ante la idea, porque pensaba que no lo necesitábamos y tampoco me apetecía contribuir a la contaminación del aire. Al final no hubo manera de convencerlas de lo contrario, pero tengo que reconocer que aunque apenas lo usamos para otras cosas, nos viene fenomenal para hacer estos vídeos, porque siempre vamos cargados hasta arriba con las dos cámaras, el estabilizador, el trípode, el micrófono y todos los accesorios. O sea, hay ciertas actividades para las que necesitas un medio de transporte que te dé cierto grado de autonomía.
Pero os prometemos que cuando llegue el momento de reemplazar el coche lo haremos por uno 100% eléctrico y a poder ser chino. Porque para un Tesla no nos va a llegar, ¿no, Lele? No, ni de broma.